La habitación olía a rosas. Eso era lo primero que notaban los invitados cuando atravesaban el umbral del dormitorio principal de cualquier casa burguesa londinense de 1873. Rosas secas en los cajones del armario de caoba. Pétalos prensados entre las sábanas de lino irlandés. Pequeñas bolsas de lavanda colgadas del dosel de madera torneada que coronaba la cama como una catedral en miniatura. Todo calculado. Todo deliberado. La habitación era un escenario, y el matrimonio victoriano era, ante todo, una función de teatro. Desde afuera, el dormitorio conyugal de la Inglaterra victoriana parecía la cima de la civilización occidental. Las camas eran monumentos. Estructuras de hierro fundido o de caoba pulida que podían pesar más de 200 kilos, con colchones rellenos de crin de caballo y plumas de ganso dispuestas en capas meticulosas. Las mejores casas de Maffer exhibían cabeceros tallados con motivos florales y columnas que rozaban los 3 metros de altura. Cortinas de damasco bordeadas con flecos dorados caían desde el dosel hasta el suelo, creando una especie de alcoba privada dentro de la propia habitación. Una cámara dentro de otra cámara. Era poder visible. Era estatus hecho tela. Y entonces te acercabas un poco más. Debajo del colchón de plumas, debajo de la elegancia importada de Francia y del lino blanqueado con ácido oxálico, había algo que ningún manual de urbanidad mencionaba. El somier de cuerdas entretejidas, que en las casas más modestas reemplazaba al armazón metálico, se pudría lentamente con la humedad corporal de años. Las camas de las familias de clase media, esas que llevaban una década sin reemplazar el relleno, albergaban colonias enteras de Cimex lectularius, chinches de cama que emergían al anochecer con una precisión casi militar. No era infrecuente. Era la norma. Un estudio de la época estimaba que más del 60% de las camas en barrios como Whitechapel o Southwark estaban infestadas. Pero el problema no se limitaba a los pobres, incluso en hogares con servicio doméstico, la inspección regular del colchón era considerada una tarea tan desagradable que simplemente no se hacía. Si algo de esto te parece imposible de creer, es porque la historia victoriana que nos enseñaron fue cuidadosamente seleccionada. Si quieres seguir descubriendo lo que se esconde detrás de la fachada más brillante de la historia moderna, suscríbete al canal ahora. Lo que viene después es todavía más perturbador. Porque la cama no era solo un mueble. Era un campo de batalla invisible. En 1873, el matrimonio promedio en Inglaterra producía entre 6 y 8 hijos vivos, lo que significa que la mayoría de las mujeres casadas pasaban una década o más en estado de embarazo continuo o recuperación postparto. El cuerpo de una mujer de 30 años en esa época había atravesado experiencias físicas que hoy serían consideradas equivalentes a un trauma médico repetido. Y todo sucedía en esa cama. El parto, la fiebre puerperal, el duelo por los hijos que no sobrevivían, casi 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir 5 años, y el regreso inmediato al ciclo. La cama lo absorbía todo, el nacimiento, la enfermedad, el sexo obligatorio, la muerte. El dosel de damasco no era decoración. Era una pantalla. La clase victoriana desarrolló una habilidad extraordinaria para convertir lo insoportable en lo sublime mediante el artificio estético. Cuanto más elaborado el mobiliario, cuanto más cargadas las cortinas, cuanto más perfumada la habitación, menos tenías que pensar en lo que realmente ocurría dentro. Era una arquitectura del olvido voluntario. La cama monumental no existía para la comodidad. Existía para que nadie, ni los invitados, ni los propios habitantes, tuviera que confrontar la biología cruda que la habitación contenía. Y esa biología era, en muchos sentidos, brutal. Nadie hablaba del frío. Es el detalle que los historiadores mencionan de paso, casi con pudor, como si fuera un dato menor. Pero en el invierno londinense de 1873, con temperaturas que podían caer a -8 grados centígrados y una humedad que penetraba las paredes de ladrillo como agua a través de tela, la cama victoriana no era un refugio. Era una trampa de condensación. Las ventanas selladas con cera para evitar corrientes creaban un microclima interior donde el vapor de la respiración nocturna se acumulaba en las cortinas del dosel, humedecía las almohadas de plumas y depositaba una capa invisible de moho en los pliegues del colchón.
A la mañana siguiente, la habitación olía a algo que ningún escritor de la época describió directamente, pero que cualquiera que haya dormido en una tienda de campaña mojada reconocería al instante. Para combatir el frío, las familias de clase media utilizaban ladrillos calentados directamente en la chimenea y envueltos en franela que se colocaban a los pies de la cama. Las casas más acomodadas tenían bed warmers, sartenes de cobre con mango largo rellenas de brasas que se pasaban entre las sábanas durante varios minutos antes de acostarse. El procedimiento era tarea del personal doméstico, generalmente de una doncella de entre 14 y 17 años que realizaba esta operación en silencio, sin mirar, siguiendo un protocolo no escrito que establecía que la intimidad del dormitorio era sagrada incluso cuando estaba vacío. Pero el frío no era el único problema que nadie nombraba. La higiene corporal de la pareja victoriana media es uno de los aspectos más malinterpretados de la época. Existe la fantasía popular de que todos los victorianos eran sucios por igual. La realidad es más matizada y, en ciertos sentidos, más perturbadora. Las clases medias y altas tenían acceso a agua, pero el protocolo de uso era rígido y extrañamente limitado. Un baño completo, inmersión total en agua caliente, era considerado un evento semanal en el mejor de los casos, y muchos médicos de la época lo desaconsejaban con frecuencia excesiva por considerar que abría los poros a las enfermedades. Lo que se practicaba a diario era el strep wash, lavado parcial del cuerpo con un paño húmedo, una palangana de porcelana y agua traída en jarras desde la cocina. Se limpiaban la cara, el cuello, las axilas y los genitales, en ese orden, con el mismo paño y el mismo agua que se enfriaba rápidamente en el aire de la habitación. En invierno, muchas noches, el agua llegaba fría antes de usarse. Y así, dos personas que se habían casado a menudo sin conocerse durante más de 6 meses, el periodo de cortejo victoriano era supervisado con una vigilancia que haría sonrojar a cualquier régimen contemporáneo. Se encontraban compartiendo una cama de 90 centímetros de ancho, con olores corporales de una semana, en una habitación que oscilaba entre el sofocante calor del brasero y el frío húmedo de la madrugada. La intimidad forzada no era poética. Era desorientadora. Los manuales de conducta matrimonial de la época, y existían docenas, escritos casi exclusivamente por hombres con formación médica o religiosa, establecían protocolos específicos sobre cómo debían comportarse los cónyuges en el espacio compartido del dormitorio. La Cyclopedia of Practical Medicine de 1833, que seguía siendo referencia en los años 70, recomendaba que los esposos mantuvieran una distancia prudente durante el sueño para preservar la energía vital masculina. Otros textos aconsejaban que la mujer permaneciera quieta después del coito. El término usado era congres, durante al menos 20 minutos, en posición horizontal, para favorecer la concepción. El sexo dentro del matrimonio victoriano no era un acto de deseo. Era, en la literatura médica dominante, un procedimiento reproductivo con instrucciones. El deseo femenino, en este contexto, no existía oficialmente. La doctrina médica predominante, formulada por figuras como William Acton, cuyo influyente texto The Functions and Disorders of the Reproductive Organs circulaba ampliamente en 1873, sostenía que las mujeres respetables no experimentaban impulso sexual. La que lo manifestaba era catalogada como histérica, moralmente deficiente o candidata al internamiento. Esto creaba una situación de una perversidad casi geométrica. La mujer debía estar disponible sexualmente para su esposo como obligación conyugal. El concepto de violación dentro del matrimonio no existía legalmente en Inglaterra hasta 1991, pero simultáneamente debía no sentir nada durante el acto. El dormitorio era el único lugar donde esta contradicción vivía físicamente. Y la cama, ese monumento de caoba y plumas, era el mobiliario que la contenía. Había una palabra que aparecía en casi todos los diarios íntimos de mujeres victorianas de clase media escritos entre 1860 y 1880. Deber. No amor. No deseo. No miedo, aunque el miedo estaba presente con una frecuencia que resulta difícil de leer sin incomodidad. La palabra que regresaba una y otra vez, en la caligrafía apretada y vertical que enseñaban en los seminarios femeninos, era deber. He cumplido con mi deber esta noche. Me he mostrado dispuesta al deber. El deber fue breve. A veces, simplemente,
deber. Una sola palabra, como una entrada contable. Como si el cuerpo fuera un libro de cuentas y el dormitorio, la oficina donde se registraban las transacciones. Hannah Kujuik, cuya correspondencia con Arthur Munby fue parcialmente publicada décadas después de su muerte, describía la cama compartida con una franqueza que escandalizó a los investigadores que la descubrieron en los años 70 del siglo XX. Pero Kujuik era excepcional precisamente porque escribía. La mayoría de las mujeres victorianas no dejaron registro. Sus experiencias en ese espacio de 90 centímetros de ancho están sepultadas bajo el silencio que la época consideraba virtud cardinal de la feminidad. Lo que sí sobrevivió fueron los registros médicos. Y esos registros cuentan una historia diferente a la de los doseles y el damasco. El prolapsus uteri, el descenso o salida parcial del útero a través del canal vaginal, afectaba a una proporción alarmante de mujeres casadas en la Inglaterra victoriana. Los ginecólogos de la época, una especialidad médica que apenas comenzaba a formalizarse, documentaban casos con una regularidad que sugiere no una anomalía sino una consecuencia sistémica de la maternidad repetida sin recuperación adecuada. Las mujeres que habían dado a luz 5, 6, 7 veces en condiciones de asistencia mínima, muchos partos en 1873 seguían siendo atendidos por parteras sin formación formal, desarrollaban daños en el suelo pélvico que las acompañaban el resto de sus vidas. Caminaban con una incomodidad constante que no tenía nombre socialmente aceptable. Dormían en esa cama con un dolor que tampoco lo tenía. El tratamiento más común era el pesario, un dispositivo de caucho o marfil insertado vaginalmente para sostener el útero en posición. Se usaba de manera permanente, incluyendo durante el sueño. Incluyendo, por supuesto, durante el congreso conyugal, del cual la mujer no tenía derecho legal a abstenerse. La cama victoriana contenía todo esto. Cada noche. Pero había otra dimensión del dormitorio que los manuales de historia raramente abordan con honestidad, la cuestión del espacio como herramienta de control social y vigilancia familiar. En las casas de clase media con 3 o 4 habitaciones, el dormitorio conyugal ocupaba siempre el cuarto principal, generalmente en el primer piso, alejado de la calle pero accesible desde el corredor central. Las habitaciones de los hijos lindaban con él. La habitación del servicio doméstico, cuando existía dentro de la casa, estaba en el ático. Esta distribución no era casual. Era una arquitectura de supervisión mutua. Los sonidos viajaban. Las casas victorianas de construcción estándar, ladrillo con tabiques internos de yeso sobre listones de madera, transmitían el sonido con una fidelidad perturbadora. Los hijos mayores escuchaban. El servicio escuchaba. Y todos fingían no escuchar, porque la ficción del dormitorio como espacio hermético era socialmente necesaria aunque físicamente imposible. Existía un pacto colectivo de silencio que atravesaba la jerarquía doméstica entera, nadie mencionaba lo que ocurría detrás de esa puerta con cerradura de latón que el señor de la casa cerraba con llave algunas noches. La llave era, en sí misma, un símbolo de poder absoluto. El marido victoriano era legalmente el propietario del cuerpo de su esposa desde el momento del matrimonio. El Matrimonial Causes Act de 1857 había introducido la posibilidad del divorcio civil por primera vez en Inglaterra, pero las condiciones eran profundamente asimétricas. Un hombre podía divorciarse por adulterio simple, una mujer debía probar adulterio más crueldad, abandono o incesto. En la práctica, el divorcio era una fantasía para la mayoría de las mujeres de clase media, cuya supervivencia económica dependía completamente del matrimonio. Abandonar la cama conyugal no era una opción. Era una imposibilidad estructural disfrazada de elección moral. Y entonces llegaba el embarazo siguiente. El ciclo se cerraba sobre sí mismo con una precisión que no tenía nada de natural y todo de construido. Cada nuevo embarazo reforzaba la dependencia económica, extendía el periodo de vulnerabilidad física, reducía las posibilidades de cualquier forma de autonomía. Las mujeres que intentaban espaciar los embarazos, y algunas lo intentaban, con métodos que iban desde la abstinencia negociada hasta preparados de hierbas de dudosa eficacia vendidos discretamente en farmacias, lo hacían en secreto y con riesgo. La información anticonceptiva era técnicamente legal pero socialmente devastadora si se descubría que una mujer la buscaba. Significaba que no era respetable.
Y sin respetabilidad, en 1873, una mujer no era nada. Hay un objeto que aparece en los inventarios domésticos victorianos con una frecuencia que los historiadores tardaron décadas en interpretar correctamente. El chamber pot. El orinal de porcelana, decorado a veces con motivos florales o filetes dorados, que se guardaba debajo de la cama o dentro del mueble auxiliar llamado commode, diseñado específicamente para ocultarlo. En las casas sin cuarto de baño interior, la mayoría en 1873, incluso en barrios burgueses, porque la instalación de plomería doméstica estaba todavía en proceso de expansión irregular por Londres, el orinal era el único recurso nocturno. Ambos cónyuges lo usaban. En la misma habitación. A veces simultáneamente, separados únicamente por la convención de no mirar. El olor era inevitable. Se intentaba contrarrestar con vinagre, con agua de rosas, con pastillas de carbón colocadas estratégicamente en los rincones. No funcionaba completamente. Nunca funcionaba completamente. Y sin embargo, ningún manual de etiqueta doméstica de la época mencionaba este hecho con la claridad que merecía, porque nombrarlo habría roto el artificio sobre el que descansaba toda la construcción cultural del dormitorio victoriano, la idea de que ese espacio era sagrado, elevado, separado de las funciones animales del cuerpo. La realidad era que el dormitorio victoriano olía. Olía a sudor acumulado, a orinal, a los remedios medicinales que se guardaban en la mesilla, el láudano era de uso doméstico común, recetado para el dolor menstrual, la ansiedad, el insomnio, los llantos del bebé, y ocasionalmente a la sangre del parto anterior que había penetrado el colchón y nunca terminó de desaparecer del todo a pesar del bicarbonato y el vinagre. Debajo del damasco, la biología siempre ganaba. Pero quizás el aspecto más revelador de la cama matrimonial victoriana no era lo que ocurría en ella sino lo que ocurría alrededor. La estructura social que la sostenía. Porque ese mueble de caoba y plumas no existía en el vacío, existía dentro de un sistema cuidadosamente diseñado para hacer que cierto tipo de vida pareciera no solo normal sino deseable, incluso sublime. La prensa ilustrada mostraba grabados de dormitorios perfectos. Los catálogos de Hill & Son, la tienda de muebles de cama fundada en 1810 que para 1873 era ya una institución londinense, vendían no solo colchones sino la promesa de una vida conyugal ordenada y digna. La publicidad victoriana fue, en muchos sentidos, la primera gran industria del deseo fabricado. Comprabas la cama. Comprabas la narrativa que venía con ella. Y esa narrativa tenía consecuencias que se extendían mucho más allá del dormitorio. Las mujeres que internalizaban el modelo, el deber, la disponibilidad, la maternidad continua como vocación suprema, desarrollaban lo que los médicos de la época llamaban neurastenia, un diagnóstico tan amplio que básicamente significaba agotamiento profundo de causa no identificada. El tratamiento recomendado variaba entre el reposo absoluto, la famosa Rest Cure popularizada por el neurólogo americano Salazar Mitchell, que consistía en confinar a la paciente en cama durante semanas sin leer, sin escribir, sin ninguna actividad intelectual, y la estimulación ovárica manual practicada por médicos como tratamiento de la histeria. El cuerpo de la mujer victoriana era simultáneamente el problema y el objeto de intervención. Siempre en esa cama. Siempre dentro de esas cuatro paredes perfumadas de lavanda. Comparado con otras épocas, el dormitorio victoriano resulta peculiarmente asfixiante precisamente porque pretendía ser lo contrario. En la Europa medieval, la cama era un espacio abiertamente compartido, familias enteras dormían juntas, los sirvientes dormían en la misma habitación que los señores. No existía la ficción de la privacidad conyugal porque la privacidad como concepto moderno todavía no había cristalizado. En el siglo XVIII, la alcoba aristocrática francesa era un espacio semipúblico donde se recibían visitas mientras el anfitrión permanecía en cama, una teatralidad del poder que al menos era honesta en su performatividad. El victorianismo hizo algo distinto y más complicado. Inventó la privacidad del dormitorio como ideal absoluto y simultáneamente la llenó de obligaciones, vigilancias y estructuras de poder que la hacían todo menos privada. Cerró la puerta con llave y dentro colocó un mundo entero de control que no tenía testigos y por tanto no tenía límites reconocibles.
En 1873, el año en que el Matrimonial Causes Act comenzaba a mostrar sus primeras grietas bajo la presión de las primeras sufragistas, una mujer casada en Londres se acostaba cada noche en una cama que le pertenecía y no le pertenecía. Era su hogar y era su jaula. Era el espacio más íntimo de su existencia y el más políticamente cargado. Todo ocurría ahí, el placer que no debía sentir, el dolor que no debía nombrar, el deber que debía cumplir, la vida que se gastaba lentamente entre sábanas de lino irlandés que olían a rosas secas. Esto no era sobre higiene. No era sobre moral ni sobre los excesos de una época puritana confundida con su propia represión. Era sobre quien tenía el derecho de definir la realidad de otro cuerpo. Y esa pregunta, formulada en 1873 en una habitación con olor a lavanda y chinches y láudano, no ha terminado de responderse. Si llegaste hasta aquí es porque sabes que la historia que nos enseñaron tiene más capas de las que muestra en superficie. Hay décadas enteras de experiencias humanas enterradas bajo la versión oficial, y cada semana en este canal abrimos una más. Suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos episodios es igual de perturbador, igual de real, e igual de necesario de conocer.